Maestras y maestros, he querido dirigirme a ustedes en este día especial que constituye un ritual escolar de muy vieja data. En tiempos antiguos se denominaba un acto público el acto en el cual los estudiantes o bien presentaban sus exámenes o presentaban sus trabajos finales o bien recibían justamente los títulos a los cuales tenían acceso como acreditados. En este caso, este ritual escolar es la presentación de las propuestas de trabajo o proyectos de trabajo finales que constituirían el trabajo de grado con el cual obtendrían ustedes el título de licenciados en educación básica primaria. Y es todavía más importante si se tiene en cuenta que estamos desarrollando un proyecto inédito, un proyecto singular. Quizás en Colombia, en mucho tiempo, no contábamos con un programa de licenciatura en educación que tuviera como base de realización de los proyectos de trabajo de grado y, por consiguiente, de desarrollo del currículo, la experiencia misma de los maestros. Esto es, a diferencia de los jóvenes estudiantes en la presencialidad, a ustedes les ha correspondido un trabajo a distancia, un trabajo de educación remota, pero sobre todo con una esencia, que es lo que marca la diferencia de este programa, y es el reconocimiento de la experiencia como un saber previo y un saber que ha de ser reconocido por la institución académica por excelencia, como es la Facultad de Educación. Así las cosas, voy a dirigirme entonces con base en 3 capítulos, 3 ítems fundamentales que quisiera desarrollar con ustedes en el día de hoy. En primer lugar, ¿qué entiendo por experiencia? O mejor, cómo distinguir varios sentidos de la experiencia, diversos sentidos de la experiencia. Diversos sentidos del saber de experiencia. En segundo lugar, aquello que tiene que ver con no solo una metodología, con la instancia crítica que obliga al tratamiento de los objetos de estudio, sino una tremenda actualidad, que es un acontecimiento histórico. El día de hoy justamente nos ofrece la posibilidad de repensar qué es esto de la escuela y del oficio del maestro. Y por último, me referiré a la apuesta por la escritura de narrativas de experiencia. Veamos, en primer lugar, pues, acerca de los diversos sentidos de la palabra experiencia. La palabra experiencia no es una palabra homogénea, no es, digámoslo así, una palabra unívoca que tenga un único sentido para interpretarla. No, en ella se encierran muchos sentidos. Es más, esto ha hecho o es un reflejo de la complejidad de la misma palabra experiencia. En la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento occidental por lo menos, efectivamente, escasamente o quizás no existe un tratado sistemático sobre lo que es la experiencia. Uno compara que efectivamente desde Platón existen tratados sobre la amistad, el banquete, tratados sobre el amor, tratados de ética. ¿Qué tal la larga tradición metafísica sobre el Dios o sobre el ser sobrenatural? Existen tratados sobre la producción humana, sobre el trabajo, pero poco o nada acerca de un tratado sistemático sobre la experiencia. En ese orden de ideas destaca, relumbra como un relámpago en un cielo sereno, un libro titulado Cantos de experiencia de un filósofo norteamericano llamado Martin Jay, que hace justamente un repaso desde la antigüedad griega clásica hasta nuestros días, hasta la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, la filosofía analítica inglesa y hasta los más postreros filósofos de la contemporaneidad, tratando de responder a la pregunta: ¿qué lugar tiene la experiencia en la reflexión a través de la historia de la filosofía? Este es un libro fascinante, justamente por esa aventura que nos permite ver la complejidad del problema.
Con esto quiero mostrar, repito, que no existe un sentido unívoco en la palabra experiencia, y ello nos permite, por el contrario, reconocer diversos sentidos. Por lo pronto, déjenme plantear algunos de estos posibles sentidos de la palabra experiencia. 1. La experiencia se piensa no desde afuera, no como si yo me pudiera salir de mi propia experiencia y de la experiencia del mundo en el que vivo para poder hablar de ella, no. Siempre hablamos inmersos en el mundo en el que gozamos, padecemos o disfrutamos de esas experiencias. Dicho de otra manera, uno piensa la experiencia como un estar en el mundo. Y hablar de la experiencia es hablar de esto que me pasa. Y cuando hablo me pasa, esta partícula me pasa supone que es una reflexividad, es algo que atañe a mi propia experiencia en el mundo. No puedo salirme de ese mundo para pensar la experiencia. Como profesor, yo no puedo pensar esto, experiencia de la labor docente, al margen de lo que ha sido mi trayectoria en las aulas de clase, incluso por fuera de las aulas de clase. Un segundo sentido de la palabra experiencia justamente da cuenta de la relación indisoluble entre las formas de vida, tanto en el aula como fuera del aula, tanto en el desarrollo profesional como en el desarrollo personal, esto es, tanto en la vida pública como en la vida privada, da cuenta, repito, de esa forma de vida en relación con el saber de experiencia. Uno obtiene saber en la experiencia docente tanto adentro como fuera de las aulas, tanto estudiando a solas, en las noches en la casa, como haciendo las evaluaciones, usualmente por fuera de la oficina de profesores, por fuera del sitio de trabajo, como también, y acaso más todavía, en la relación directa, cotidiana con los estudiantes y con los colegas en el espacio escolar. Esto ha dado origen de que efectivamente hay unas formas de vida que son características de los profesores, y eso no es tampoco ninguna novedad, ningún descubrimiento del agua tibia, toda vez que los distintos oficios definitivamente pueden marcar, pueden de alguna manera dejar una huella indeleble en quienes practican esos oficios o esos ejercicios. Así, por ejemplo, la forma de vida de un carpintero, la forma de vida de un artesano, la forma de vida de un burócrata, también la forma de vida de un maestro está relacionada directamente con el saber que obtiene a partir de la experiencia acumulada a través de los años. Hay un tercer sentido de la experiencia, y este sentido es justamente lo que acabamos de mostrar. Hemos abierto una ventana para decir, es un oficio, sobre todo el oficio de maestro, y es antes que nada un oficio de artesano, el oficio de artesano. No lo digo yo. Hay un texto fascinante de Richard Sennett, filósofo, sociólogo, pero incluso antes, más atrás, en nuestro país, Araceli de Tesanos, en los años 70, muy tempranamente, escribió un artículo que titulaba Los maestros como artesanos intelectuales. Con esto se da cuenta, efectivamente, que el reconocimiento del artesanado en el ejercicio docente es aquel que obtiene un saber práctico. El saber práctico del profesor es aquel que le confiere ciertas facultades, ciertas virtudes excelsas para resolver las situaciones inmediatas en el aula, las situaciones más impredecibles e imprevisibles que acaecen justamente en las relaciones sociales en el aula de clase. Y no es poca cosa, es muy complejo ese universo de las relaciones interhumanas entre los estudiantes, entre los niños, entre los jóvenes, adolescentes, preadolescentes o incluso los adultos en las aulas de clase o en los patios de recreo o fuera de ellos. Y ser testigos y ser probados en la experiencia del tratamiento de esos conflictos es lo que hace también del oficio docente un saber práctico. Donald Schoen, que
escribió en los años 70 un extraordinario libro titulado Profesional Reflexivo, tratando de pensar cómo se caracteriza el oficio tanto de los médicos, del personal de salud, como de los maestros por extensión, diríamos. Aseguraba que el saber de un profesional reflexivo es el que se expresa, se demuestra a través de juicios discrecionales para resolver esas situaciones inmediatas. Es un juicio discrecional, es decir, es lo que se obtiene directamente en la práctica. No se aprende en los tratados teóricos, no se aprende ni siquiera en los centros de enseñanza o de transmisión de esos saberes, se aprende directamente en la práctica. Ese saber práctico es justamente el que da lugar a ese tercer sentido de la experiencia. Podemos hablar de un cuarto sentido de experiencia. La experiencia, entonces, aquella que se somete a un análisis, se somete a una reflexión constante cuando nos sentamos a conversar entre los colegas y decimos, bueno, compartamos nuestras experiencias en el aula. En la oficina de profesores es propio de una conversación en el interregno de las clases o en las semanas pedagógicas, conversar, bueno, ¿cuál fue la experiencia que tuvimos en el pasado semestre o en el último mes o en el último trimestre? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en este nuevo cambio del programa o en este cambio de distribución de las aulas o distribución del tiempo? Nos referimos a la experiencia en este sentido, en este orden de ideas, para hablar entonces, tratando de asumir, entre comillas, una especie de distanciamiento crítico, que la experiencia es un objeto de investigación, es un objeto de estudio. De hecho, uno de los temas bien interesantes que ha abierto la investigación cualitativa en educación en los últimos 30 o 40 años es justamente hacer de la experiencia un objeto de estudio. Ella misma es un tema para investigar. La experiencia escolar misma es un tema para investigar. Preguntarnos, bueno, ¿desde cuándo históricamente se hizo obligatorio asistir a las escuelas? ¿O esto es connatural, es consustancial al hecho antropológico del ser humano? ¿O más bien debemos reconocer que esto es resultado de una contingencia histórica? Esto es, tiene una fecha determinada a partir de la cual nos sentimos obligados a asistir a las escuelas. Un quinto sentido de experiencia es precisamente el que nos permite decir o escribir sobre la experiencia. Lo acabo de decir. Decir la experiencia es poder narrar sobre aquello que me pasa y a través de ese narrar, de ese acto de narrar y de contar a otros lo que pasa o lo que me pasa en relación con otros, es justamente la posibilidad de reflexionar sobre la experiencia. Y si este decir se convierte en un acto de ejercicio y de escritura, es, si se quiere, un estadio superior. Dando cuenta a cómo lo entendía, por ejemplo, el filósofo Paul Ricoeur, que en la medida en que yo escribo, soy más consciente efectivamente de cómo es el proceso de formación de una identidad personal. Esto último porque él entendía claramente que el proceso de narración, todo proceso de narración, es un proceso inherente a la condición humana de configurarse como una identidad singular. Con base en este reconocimiento plural de sentidos de la experiencia, podemos preguntarnos entonces tantas cosas como maestros acerca del valor de la escuela, el valor de nuestro oficio, el trayecto de formación que nos ha llevado hasta acá, la trayectoria de una vida que se coincide plenamente, que se confunde con la vida profesional docente. Así, por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha caído en la cuenta en estos 4 meses largos de la cuarentena más larga de nuestras vidas, en las vidas de muchas generaciones en la humanidad? ¿Quién no ha caído en la cuenta de preguntarse, cuánta falta hace la escuela? Y de los niños y de los jóvenes, cuánta falta hace estar con los compañeros en el patio de recreo o en el aula de la clase,
así sea aburrido o durmiendo. Ah, qué nostalgia nos da la escuela. Efectivamente, ¿saben? Yo he sentido nostalgia del espacio escolar, nostalgia de la escuela. Esta cuarentena a mí me ha servido personalmente, por ejemplo, para reafirmar la convicción en la necesidad histórica de las escuelas, incluso como espacio físico que es, incluso así, aún así sometida a todas las críticas de que ha sido objeto, de las que yo mismo nunca puedo eximirme. Pero hoy en día, este distanciamiento por más de 4 meses y quién sabe por cuántos meses más, nos pone de presente, nos pone de bulto una pregunta esencial. Esa es la experiencia de la escuela, no solo como espacio físico, sino en general como un espacio pedagógico, esto es, entendiendo el espacio físico más el espacio intelectual, o digámoslo incluso así, espacio espiritual o clima espiritual, que es el que rodea justamente, el que define los contornos de una relación interpersonal que se da en aquellos espacios privilegiados que son las aulas de clase o los patios de recreo, o todos aquellos espacios y tiempos que tienen que ver con el proceso de formación más o menos regulado que son las instituciones educativas en general. Desde luego ahí tenemos un objeto de investigación privilegiado hoy en día en el mundo académico y sobre todo en el mundo de los profesores, sobre todo en el mundo de las facultades de educación, que es la experiencia escolar. ¿Y qué es la experiencia escolar cuando no se puede vivir la experiencia escolar de manera rutinaria y de manera normal? ¿Cómo es la vida cotidiana sin ir a la escuela? No en vano, es muy interesante, por lo que yo he podido apreciar en estos largos meses, cuando en otros países, de una manera más o menos dispersa y a una menor escala, también en países de América Latina y de Colombia, se han hecho encuestas, se han hecho ciertas indagaciones más o menos coordinadas, unas más acabadas que otras, preguntándole, por ejemplo, a los niños, sobre todo a los niños. Es el caso que yo reconozco más fácilmente de Italia, de Francia y en España incluso, donde se le ha preguntado a los niños cómo ha sido la experiencia de vivir lejos de la escuela. Ya ustedes podrán adivinar el cúmulo de respuestas, ya podrán adivinar incluso hacia dónde se inclina la mayoría. En los ejercicios muy minúsculos, microscópicos, si se quiere, que yo he hecho con mis 25 alumnos en un curso de narrativas de experiencias escolares en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, hemos concluido hoy que, por ejemplo, los niños casi en su inmensa mayoría tienen una profunda nostalgia por no ir a la escuela. Y ello arrastra todo lo demás, los dispositivos tecnológicos, tremendas sorpresas se ha llevado el mundo. Hablamos de la generación pulgarcita, de una generación experta en el manejo no solo de las redes sociales, sino también de aquellos dispositivos y que estaban a la espera entonces de la universalización de la educación virtual. No hay tal. Ahora nos enfrentamos incluso con otro problema, la profundización de la brecha digital, que esto significa una tremenda desigualdad en el mundo entero, empezando por los países más desarrollados. ¿Y qué no decir de que estos países, los menos desarrollados, como América Latina, según el cual la mayoría, más del 50% de los estudiantes, desde primaria pasando por secundaria, incluso llegando al ámbito universitario, tanto en el sector público como en el sector privado, no tienen acceso directo, por ejemplo, a la educación virtual, no porque no tienen acceso a la tecnología digital. Y no es ni siquiera que no tengan acceso a un computador o a una conectividad, sino una banda ancha suficiente, por ejemplo, que pueda soportar las clases de 3 o de 4 horas, 2 o 3 veces al día, etcétera, etcétera. Bien vale la pena pensar en eso. Y con ello, repito, en todos los componentes o factores colaterales de lo que significa analizar la experiencia escolar. Por ejemplo, he referido al espacio, pero el tiempo. Ya ustedes están viviendo, están padeciendo el tema de la intensificación del trabajo de los profesores
y de la confusión, sino la superposición de las actividades privadas y las actividades públicas. Una vez más se ha borrado, se ha diluido esa frontera que ha de separar la vida pública y la vida privada. Pareciera que esta última, la vida privada, hubiese sido arrasada por las exigencias burocráticas del trabajo en casa. Tercero, la apuesta por la escritura y narrativas de experiencia. Es claro que hemos propuesto como un desafío al desarrollo cabal de este proyecto de licenciatura en Educación Básica Primaria, la narración de experiencias por ustedes que justamente poseen un saber de experiencia acumulado por más de 10 años. Yo creo que algún día ya habíamos hablado de un autor que ha consagrado muchos de sus textos desde hace más de 20 años, por lo menos, quizás 30 años, desde un libro muy difundido, efectivamente desde hace 30 años, que tiene como título La experiencia de la lectura, hasta hoy, que ha escrito una trilogía del oficio, es decir, 3 libros consagrados propiamente al oficio del profesor, dividido en 3 volúmenes diferentes, y se tiene como nombre compuesto, los 3 volúmenes, la trilogía del oficio. Un excelente título para dar cuenta de una reflexión prolija, más en detalle, sobre qué es eso de la experiencia del profesor, y una incitación, una provocación a que todos los profesores puedan redactar, puedan escribir esa narrativa de experiencia. Por 2 razones fundamentales. La primera, por una razón, si se quiere, subjetiva. Ya lo dije atrás, de la mano de Paul Ricoeur. Narrar la experiencia individual hace parte del proceso de configuración de las identidades subjetivas, de las identidades personales. Si se quiere decir de una manera más explícita, somos más cuando escribimos nuestra experiencia. Somos más cuando contamos la experiencia a otros. Incluso somos más cuando nos contamos nuestra propia experiencia, cuando reflexionamos sobre eso que nos pasa. Y también por una utilidad pública, no solo por una utilidad subjetiva. El valor de narrar experiencias por parte de los profesores posee igualmente una utilidad pública. No puede seguir siendo que en nuestras sociedades, particularmente en la sociedad colombiana, los primeros planos de los periódicos y los noticieros de televisión sea la narración de experiencias de los políticos o de las grandes celebridades, de lo que hacen los grandes futbolistas en tiempos de cuarentena cuando están cerrados los estadios, pero no son las narraciones de experiencia de los profesores o de los médicos. Y más allá de la contingencia actual, la narración de experiencias de los profesionales de la salud y los profesionales de la educación es de un valor inconmensurable para los que llegarán, para las generaciones venideras. Esto es una lección. Siempre la experiencia de los que nos preceden es un tesoro acumulado para poder corregir los errores o para poder enfrentarnos mejor ante el desciframiento de los enigmas del presente y mejor construcción de un futuro. Deseo la palabra a Jorge La Rosa. Leo extensamente esta cita. La experiencia es eso que me pasa. Posee un principio de reflexividad, de subjetividad y de transformación. Si le llamo principio de reflexividad, es porque ese me de lo que me pasa es un pronombre reflexivo. Tiene un movimiento de ida y uno de vuelta, salida de sí mismo y de afectación. Si le llamo principio de subjetividad, es porque el lugar de la experiencia es el sujeto, o dicho de otro modo, que la experiencia es siempre subjetiva. Se trata de un sujeto que es capaz de dejar que algo le pase, es decir,
que algo le pase a sus palabras, ideas, sentimientos, representaciones. Si le llamo principio de transformación, es porque la experiencia forma y transforma al sujeto. Valga solamente agregar, porque es suficientemente clara la cita, esos tres principios que acompañan el ejercicio de escritura, la narración de experiencias. Principio de reflexividad, que soy yo, que reflexiono, que pienso sobre el pasado, sobre los actos realizados. 2, el principio de subjetividad. Me pasa a mí y no a otro, y nadie puede sustituirme en esa reflexión y en esa escritura. Y 3, principio de transformación. Los dos anteriores, la reflexividad y la subjetividad, contribuyen a que pueda cambiar. Pregunto, ¿esos 3 valores acaso no son suficientes para alentarse en el ejercicio de narración de experiencias escolares? ¿Acaso ellos no acompañarían en un grado excelso, por ejemplo, la escritura de experiencias de maestros como requisito de un trabajo de grado? Mi experiencia con los estudiantes de pregrado en la facultad justamente han podido mostrar que así sea en una brevedad de un texto breve de 3 a 5 páginas, este ha sido justamente una de las cosas más valiosas que más aprecian y que, según lo dicen por escrito o verbalmente, nunca lo olvidarán en el ejercicio de su oficio docente. Esto me abre también la posibilidad de esta cita de Jorge de la Rosa, estas consideraciones previas sobre el valor de la experiencia y sobre todo el valor de la narración de experiencia, a una pregunta: ¿cómo hacerlo? Es una pregunta que habrá de saltar a la palestra, habrá de saltar claramente a la luz pública. ¿Cómo hacer esa narración de experiencia? Desde luego, no voy a hacer una enumeración prolija, ni de procedimientos, ni de técnicas, solamente a atender a un enfoque. Es un enfoque derivado de una escuela llamada Antropología Postmoderna. Un autor, su nombre, Clifford Geertz, un autor norteamericano, quien se le reconoce como fundador de la antropología postmoderna en el sentido de que plantea una antropología interpretativa. ¿Qué significa para él un concepto? Acuñó un concepto que es verdaderamente una metodología: la descripción densa. Thick description, la descripción densa. Para él, la descripción densa significa que describir es ya interpretar, es decir, que el observador, el antropólogo, en este caso también el docente que reflexiona sobre su propia experiencia, cuando describe los acontecimientos o los espacios o las acciones, ya en el valor de esa descripción está contenida una interpretación. Del mismo modo como lo hace un novelista extraordinario, como lo hace un etnógrafo, efectivamente. Un novelista no explica las acciones de sus personajes, no explica ni se conduele ni compadece, ni excusa a sus personajes malévolos o celebra las bondades de los buenos personajes, sino simplemente describe, caracteriza a esos personajes. Es esto lo que se denomina la descripción densa. Un ejemplo que a mí me gusta mucho repetir es tomado de Philip Jackson. Philip Jackson, un autor norteamericano, escribe un texto muy hermoso que se llamó Enseñanzas implícitas. De hecho, es un homenaje a sus maestros de colegio, maestros de primaria o de secundaria. Retoma un verso del poeta William Blake que dice: ver un mundo en un grano de arena. Eso es desde ya una verdadera consigna, es verdadera ya una metodología. Ver un mundo en un grano de arena, o el cielo en una flor silvestre. Esta es la cita de Philip Jackson referida a la escuela, referida al aula de clase. Quienes enseñamos debemos aprender a ver, si no ya un mundo en un grano de arena o el cielo en una flor silvestre,
al menos el interés que se esconde detrás de una mirada atenta, el hosco aburrimiento contenido en el silencio que sigue a una pregunta dirigida a toda la clase, la tensión que claramente cruje a lo largo de todo el salón cuando se está tomando una prueba, la ilusión expresada en el impulso súbito de una mano que se levanta. Y por supuesto, esas son solo las más obvias lecturas interpretativas de detalle que los docentes se ven precisados a hacer mientras transcurre su jornada laboral. También hay incógnitas interpretativas para resolver después de hora. La cuestión de qué hacer con la respuesta enigmática de un alumno que, salvo en esa ocasión, es franco y sencillo. El interrogante sobre lo que significa una observación casual que quizás señale el comienzo de un cambio dramático de actitud. La preocupación por saber si el estudiante que siempre se sienta en el rincón más alejado del aula intenta comunicar con su ubicación física algo que la falta de valentía o de claridad le impiden expresar con palabras. También estas situaciones requieren una lectura que se interne más allá de la superficie de la vida del aula. Basta con agregar, es la pasión por los detalles en la descripción densa. Acciones, gestos, posturas de cuerpo, movimientos, palabras, silencios, todo eso, ese mundo intangible, todo eso es justamente el universo que bien vale la pena interpretar. La anécdota. Hice unas observaciones en otra oportunidad acerca de no quedarse en el recuento de las anécdotas, es decir, en la enumeración o en la descripción de casos particulares, sin que esta anécdota pueda trascender o pueda mostrar un horizonte o abrir una ventana hacia alguna interpretación. La anécdota ciertamente tiene un gran valor en este orden de ideas. En este contexto de la narración de experiencias, la anécdota es ineludible. La anécdota tiene una virtud, la anécdota tiene una paradoja, posee en sí misma una paradoja. Es la paradoja de explicar lo concreto y lo particular a partir, por ejemplo, de generalizaciones. O viceversa, es la posibilidad de llegar a generalizaciones a partir de casos ínfimos, cotidianos, a partir de particularidades. Eso lo pudo ver también un fenomenólogo. De hecho, es la fenomenología de la interpretación quien tiene ojo posible para poder apreciar estas cosas. Me refiero al fenomenólogo de la educación de origen holandés y ejerció su labor de enseñanza y de investigación todavía hoy en universidades de Canadá. Dice esto acerca de las acerca de las anécdotas y su valor en la enseñanza. Dice Max van Manen: las anécdotas nos pueden enseñar. El uso de la historia o del material anecdótico en la escritura fenomenológica no es meramente un adorno literario. Las historias mismas constituyen ejemplos o temas de la teorización práctica. Las narraciones anecdóticas o historias son importantes para la pedagogía por lo bien que funcionan como material de casos vivenciales sobre los cuales es posible llevar a cabo una reflexión pedagógica. Y más adelante termina: la anécdota particulariza la tendencia a la abstracción del discurso teórico, es decir, que nos capacita para involucrarnos de un modo prerreflexivo en la experiencia concreta vivida, mientras al mismo tiempo nos invita paradójicamente a sumergirnos en uno de esos momentos reflexivos ante los significados inherentes a la propia experiencia. El rasgo importante del discurso anecdótico y también del fenomenológico es que simultáneamente nos atrae, pero a la vez nos obliga a reflexionar. Concluyo justamente señalando que estos valores, diversos sentidos de la palabra experiencia, esta contingencia histórica en la que vivimos que permite distanciarnos críticamente, pero también con un amplio sentido, un horizonte de sentido, que es la contingencia de la crisis de no ir a la escuela en los actuales momentos históricos. Y este valor de la anécdota
son suficientes materiales primas, son suficientes materias primas para adelantar un ejercicio de narración de experiencias. Concluyo con una frase que puede iluminar todo lo anteriormente dicho. Se trata, en este caso, para el escritor, para el investigador de la experiencia escolar, no ver lo que se piensa, sino pensar lo que se ve. Muchas gracias.